Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí en estas jornadas de prevención. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Partiendo un poco de lo que lleváis trabajando en la jornada de ayer y en esta primera sesión, voy a tratar de redundar, de enfatizar qué cuestiones aplicadas podemos tener nosotros presentes como profesionales de primera línea, como educadores, en el proceso de radicalización violenta. Hemos estado hablando en determinados momentos de terrorismo, de historia del terrorismo, perspectiva de alguna forma desde el ámbito politológico, del ámbito de la historia, y vamos a tratar de enfatizar esos aspectos de alguna forma comportamentales. Tenemos que tener presente que en última instancia, cuando un individuo desarrolla una acción violenta, nos remite a comportamiento, nos remite a aspectos psicológicos. Este problema que estamos abordando no es baladí. Hay una cuestión que me gustaría enfatizar para situar de alguna manera correctamente el tema de la radicalización violenta. En los próximos años, en este presente, la humanidad está viviendo grandes desafíos, grandes retos que pasan por la convivencia, entendida en un sentido amplio. Cambio climático, desinformación, lucha por la igualdad, todo lo que van a ser los desarrollos de la inteligencia artificial y cómo vamos a ir afrontando este reto. Por tanto, no es un asunto baladí. Yo siempre digo que todo pasa por la convivencia. Cualquier reto, cualquier desafío que la humanidad quiera desarrollar, pasa por esa cohesión, por esa necesidad de crear sinergias, ¿no? Por tanto, más allá de esta perspectiva estrictamente securitaria, es importante enfatizar que la radicalización violenta apela a algo mucho más amplio, que es la necesidad de trabajar juntos como colectivo por grandes desafíos que tenemos. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de radicalización violenta? Sobre este tema se habla mucho en medios de comunicación, desde el ámbito de los propios responsables políticos. Hay una gran desinformación. Muchas veces cada académico o cada analista que aborda el tema asume un concepto, una conceptualización. Por lo tanto, en ocasiones podemos tener la percepción de cierta panoplia, de cierta confusión terminológica. En pantalla podéis ver una serie de elementos que yo considero que son fundamentales para tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de radicalización violenta, y sobre todo son elementos que desde mi punto de vista tienen implicaciones aplicadas, porque cuando los vayamos viendo ahora uno por uno vamos a ir viendo posibles transferencias o posibles aplicaciones que podemos tener en nuestro día a día en el ámbito cotidiano. En primer lugar, es fundamental tener claro que el concepto de radicalización violenta ocurre en el marco de un conflicto. El conflicto entendido de una forma amplia, entendido como una contraposición de intereses que pueden ser materiales, ideológicos, de recursos, y que en ocasiones, si se cronifica y si no se llega a algún tipo de solución que de alguna forma pueda ser constructiva para las partes, puede derivar en un escenario en el que en un momento dado una de las partes considere que la violencia es algo legítimo. Obviamente, no todos los conflictos van a derivar en violencia, pero difícilmente podemos entender un proceso de radicalización violenta si no hay un conflicto real o percibido subyacente. En segundo lugar, el aspecto cultural. Y aquí hay una división que me gustaría compartir con vosotros, que es la distinción que tradicionalmente se suele hacer entre agresión y violencia. Desde un punto de vista filogenético, de las adaptaciones que el ser humano ha ido teniendo como especie a lo largo de la historia de la evolución, la agresión es algo potencialmente útil. O sea, el tener capacidad de, en un momento dado, emitir comportamiento agresivo puede ser potencialmente útil, y a lo largo de la historia de la evolución pues ha podido ser una herramienta que ha facilitado la supervivencia. Sin embargo, la violencia tiene un carácter implícito que es el aspecto cultural, el aspecto de aprendizaje. La violencia generalmente conlleva
un aprendizaje, ¿de acuerdo? Un elemento instrumental donde en un momento dado se considera que utilizando esta violencia vamos a conseguir determinados fines y se aprende. Es algo que culturalmente va a ir tamizado, justificado por las ideas, por la forma en la que nos narramos el pasado unos a otros y en la que los propios grupos pues abordan el conflicto. En tercer lugar, el proceso de radicalización es, valga la redundancia, un proceso. Las personas no nos acostamos por la noche sin ser radicales y nos despertamos radicalizados. Es algo gradual que conlleva tiempo, aunque muchas veces no lo detectemos. Los procesos de radicalización express ocurren, pero siempre hay un aspecto gradual. Y aquí me gustaría romper 3 mitos que muchas veces desde la opinión pública, desde los propios medios de comunicación, están bastante asentados y que tienen implicaciones prácticas. En primer lugar, el hecho de que existe un único perfil de radicales violentos. No es así, aunque en su mayoría sean hombres y sean jóvenes, las personas que se suelen radicalizar hasta el punto de cometer violencia, hay una heterogeneidad de perfiles. Una aproximación estrictamente centrada en los perfiles es una aproximación limitada desde un punto de vista criminológico. En segundo lugar, otro mito que también está bastante asentado es pensar que hay una serie de etapas estándar que todo el mundo cubre para llegar a radicalizarse. En los primeros tiempos de análisis del terrorismo, los años 60, 70, por parte de diferentes agencias, de diferentes analistas, era habitual establecer modelos donde planteaban fases estandarizadas, pero a día de hoy se ha visto que no hay unas fases estándar por las que todo el mundo deba de pasar para llegar a radicalizarse. Y en tercer lugar, otro mito que está muy asentado también es el del carácter que vincula la psicopatología al terrorismo. Los radicales violentos, los terroristas, no son unos locos. En los años 60, 70, 80, utilizando los manuales diagnósticos que utiliza la psiquiatría occidental al uso, la CIE, el DSM, era muy habitual vincular el terrorismo pues, a trastornos como la psicopatía, como el trastorno paranoide, trastorno narcisista de la personalidad, pero a día de hoy, en base a los elementos empíricos que tenemos, las investigaciones que se han ido acumulando, podemos decir que no es así. El terrorismo no es un asunto de locos, sino es un asunto de carácter intergrupal, psicosocial, en el que no solamente hay que tener en cuenta a las personas que en un momento dado emiten violencia, sino a toda la base legitimadora. Por tanto, a día de hoy es mucho más relevante, en términos de comprender el proceso de radicalización violenta, centrarnos no tanto en cómo son, en términos de perfiles, sino en cómo llegaron a ser así, en las relaciones funcionales de esas personas con su entorno para llegar a radicalizarse. En cuarto lugar, existen diferentes grados y se pueden medir. Es muy interesante ilustrar todo lo que es el proceso y la movilización violenta, visualizándolo con una metáfora piramidal. Visualizando una pirámide donde en la base de la pirámide estarían las personas neutrales, inertes, posteriormente los activistas, que de alguna forma defienden una causa en términos legales y no violentos, y progresivamente nos encontraríamos los radicales y terroristas que de una forma paulatina se implicarían de forma ilegal y violenta en defensa de una determinada causa. Este modelo piramidal es muy importante porque nos hace visualizar que el terrorismo no solamente debe abordarse exclusivamente en el pico de la pirámide, de una forma securitaria, reactiva, y que no tengamos en cuenta la base, porque de alguna forma en esa base vamos a encontrar el apoyo social, vamos a encontrar el caladero de potenciales reclutas y de alguna forma vamos a minar realmente a un determinado movimiento si somos capaces de contrarrestar la legitimidad y el discurso trabajando en esa base de la pirámide. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que en los últimos años, en esto se ha avanzado mucho, disponemos de indicadores, de protocolos de evaluación del riesgo que de alguna forma nos permiten
medir de alguna forma el riesgo de radicalización de determinadas personas y determinados entornos. Desde el ámbito de la psicología, de la criminología, esto es un ámbito en permanente crecimiento. Hace apenas 20 años las herramientas que teníamos eran pues muy rústicas y a día de hoy pues se ha avanzado. En quinto lugar, el proceso de radicalización violenta no está motivado exclusivamente por un único factor. A lo largo del tiempo se han propuesto raíces causales como la pobreza, como la carencia de educación, como variables sociodemográficas como la nacionalidad de origen, pero a día de hoy se sabe que, como ocurre en otros tipos de violencia o en otro tipo de problemas de salud pública o problemas psicosociales, el proceso de radicalización violenta está influido por múltiples factores contribuyentes. Es un fenómeno multivariado. Por tanto, no podemos aproximarnos a este fenómeno de una forma simplista, estereotipada, sino que realmente es un fenómeno muy complejo y que hay múltiples variables que pueden empujar en dirección contraria, a modo de factores de protección, que es sobre los que deberíamos de incidir como profesionales, y como factores de riesgo, que son los que en un momento dado pueden servir como facilitadores o como drivers para que ese comportamiento extremo en un momento dado se ejecute. Por tanto, es muy importante que como profesionales de primera línea tengamos presente esta idea. Podemos trabajar de una forma modesta, pero podemos trabajar en los factores protectores y también en los factores de riesgo, tratando de inhibirlos. En sexto lugar, existen unos vectores epidemiológicos de transmisión. ¿A qué se refiere esto? Tenemos muy presente, sobre todo derivado de la pandemia de la COVID, el modelo epidemiológico de salud pública. No me voy a detener mucho en esto, pero sí ser conscientes que para que la simiente, para que la narrativa, la ideología de los grupos extremistas se extiendan, necesitan de unos vectores de transmisión, que pueden ser el ciberespacio, determinados entornos urbanos, determinados entornos religiosos, las prisiones, determinados escenarios que de alguna forma van a facilitar para que esa semilla llegue a la gente, que en un momento dado va a ser el individuo, el grupo en potencial riesgo. En séptimo lugar, el reclutamiento va a depender de la vulnerabilidad. En términos anticipatorios, desde una perspectiva integral, a nivel de sistema, de un abordaje multiagencia de la radicalización violenta, es fundamental centrarnos en los individuos que están en riesgo de reclutamiento. Personas que están, de alguna forma, en una situación donde, por sus contactos, por su situación personal, van a poder entrar fácilmente en el grupo. Este reclutamiento va a depender de esos factores de riesgo que he comentado anteriormente. Si nosotros somos capaces de trabajar y minimizar el riesgo de reclutamiento, vamos a evitar que los grupos identifiquen, capten y posteriormente adoctrinen a individuos que en un momento dado pueden representar una amenaza para ellos mismos y para la sociedad. Importante, este reclutamiento y generalmente las organizaciones terroristas, los grupos extremistas, lo realizan siguiendo unas dinámicas muy parecidas a las que hacen otro tipo de grupos organizados como sectas, como grupos de crimen organizado, en términos de manipulación psicológica. Suelen utilizar estrategias de aislamiento, de manipulación emocional, utilización del engaño, repetición del mensaje, el uso de liderazgos carismáticos para de alguna forma facilitar la difusión del mensaje. Todo esto es fundamental que lo tengamos presente, porque desde el sistema educativo vamos a tener una plataforma fundamental para trabajar, como lo estamos haciendo, a través de jornadas como las que estamos desarrollando, en el desarrollo de recursos personales de afrontamiento y de fortalecimiento del pensamiento crítico. En octavo lugar, riesgo real y riesgo percibido no son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, como ha comentado antes mi compañero, en el abordaje del terrorismo vamos a oleadas, vamos abordando el fenómeno pues un poco en base a la propia demanda de los acontecimientos y de una forma excesivamente cortoplacista. No somos conscientes
que muchas veces el riesgo real y el riesgo percibido no son equivalentes, y que una percepción excesivamente distorsionada del riesgo realmente puede representar un riesgo en sí mismo. Hay que desarrollar estrategias a medio y largo plazo sabiendo que este fenómeno no es algo que se vaya a resolver en el corto plazo, aunque muchas veces la ausencia de atentados pueda representar que estamos en una cierta seguridad, pero ya hemos visto los indicadores en otros lugares del planeta de que para nada debemos relajarnos y sentir que debemos de dejar de trabajar. En noveno lugar, sería deseable un abordaje basado en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Sobre este fenómeno, como ocurre en otros ámbitos de intervención, en otros ámbitos educativos, de problemas sociales, muchas veces hay cierta improvisación. Desde el ámbito de la financiación, de recursos públicos, toma de decisiones, muchas veces no se hace con una aproximación basada en la evidencia. ¿Qué nos dice la ciencia, qué nos dice la investigación que debe ser el camino para mejorar resultados? Voy a poneros un ejemplo. Hace ya bastante tiempo, poco después de los atentados terroristas del 11S, se desarrolló una revisión sistemática y una colaboración Campbell para ver hasta qué punto la política antiterrorista que se había ido desarrollando por los estados había sido basada en la evidencia. Y después de haber revisado más de 14.000 registros, solo un 3% de la investigación en fuentes abiertas que había disponible estaba basada en evidencias empíricas. En estos últimos 20 años se ha avanzado mucho, hay que ser justos. Hay una gran cantidad de grupos de investigación que están trabajando intensamente en este ámbito, pero es necesario seguir concienciando de que la inversión de recursos públicos y la toma de decisiones debe de hacerse en la medida de lo posible en evidencias. Y por último, un pequeño alegato a la prevención, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Sobre todo en los últimos 10 años se han puesto de alguna forma en boga los programas de desradicalización, de rehabilitación, de vinculación de terroristas, que no es exactamente lo mismo, en diferentes lugares del mundo, en Oriente Medio, Sudeste Asiático, también en nuestro país se han hecho algunos intentos, en otros países de Europa, con resultados cuestionables, ¿no? en algunos casos, y en muy pocas ocasiones evaluados, con lo cual difícilmente podemos tener una visión objetiva, sistemática, rigurosa, de hasta qué punto son efectivos estos programas. Por tanto, partiendo de que en ocasiones podemos tener mucha incertidumbre a la hora de decidir, desde un punto de vista estratégico, debemos focalizarnos en la prevención, trabajar en las nuevas generaciones, en escenarios que aún no son reactivos, para minimizar el riesgo de radicalización y, en la medida de lo posible, mejorar la convivencia social, que es la que nos va a permitir como colectivo, como humanidad, el abordar todos esos grandes retos sociales que anteriormente pues he comentado y que nos urgen. Este modelo que tienen en pantalla es el modelo 3N de la radicalización. Es un modelo en el que llevamos trabajando desde hace más de 12 años. Es un modelo que desarrolló inicialmente un psicólogo, Ari Kruglansky, de la Universidad de Maryland, y que viene a poner un poco de orden en lo que ha sido una gran cantidad de modelos que han ido surgiendo durante estas décadas para explicar el comportamiento terrorista y el proceso de radicalización violenta. No me voy a detener mucho en esto, pero sí voy a explicarlo un poco porque creo que en términos de intervención psicoeducativa es fundamental y os puede facilitar mucho, os puede aclarar mucho las ideas para entender cuál puede ser una vía de trabajo en el contexto del aula. Se asume desde este modelo que el proceso de radicalización está influido por muchas variables, pero hay 3 factores comunes, 3 factores potencialmente contribuyentes que podríamos decir que son los más potentes o los que desde un punto de vista probabilístico explican en mayor grado el proceso de radicalización. En primer lugar, el aspecto motivacional. No debemos perder nunca de vista esto. El proceso de radicalización está motivado, como casi todos los comportamientos del ser humano,
estamos motivados por algo. La motivación es fundamental. Por tanto, hay que atender a las necesidades del individuo, de las personas en cuestión. Desde este modelo se trabaja en torno a un concepto, un constructo motivacional que se denomina el significado personal. Seguramente si habéis leído algo de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, os sonará el concepto. Este constructo se ha revisitado a la luz de la psicología científica del siglo XXI y desde este modelo se asume que el concepto de búsqueda de significado es fundamental para dotar de equilibrio a la persona. Cuando una persona pierde este significado personal, deja de sentirse importante, deja de sentirse digno para su grupo, deja de sentirse valorado por las personas que aprecia. Va a tender a equilibrar desde un punto de vista homeostático, como cualquier proceso motivacional que los seres humanos, cuando estamos en desequilibrio, tratamos de compensar, para alcanzar un equilibrio. ¿De acuerdo? Por tanto, la búsqueda de significado va a ser un factor que cuando está en desequilibrio va a poder convertirse en un facilitador para que la persona considere que el implicarse en un grupo radical o en otro tipo de grupo extremista sea algo que le compense en términos motivacionales. En segundo lugar, este modelo da una importancia fundamental a las narrativas, como no podía ser de otra forma. El aspecto cultural es fundamental en el ámbito de la violencia política y del terrorismo. Si algo caracteriza a la violencia política y al terrorismo, es que hay una narrativa, hay una justificación, hay una victimización, hay una forma en la que nos contamos el conflicto y se los contamos a nuestros descendientes, en la que hay unas víctimas y unos verdugos, en la que hay una justificación de la defensa, en la que hay una deshumanización del enemigo, en definitiva una serie de ritos, ideas y legitimidad que se considera justa para defender una causa. ¿De acuerdo? Esto, como digo, lo distingue de otro tipo de violencias que en ocasiones pues, son mucho más impulsivas y mucho más centradas en ese concepto que comenté antes de agresividad, más centrada en la autodefensa desde un punto de vista filogenético. Y por último, el aspecto grupal, las redes, es fundamental. No podemos entender el terrorismo si no es entendiéndolo en un contexto grupo. ¿De acuerdo? Aquí hay que atender a todos esos aspectos psicosociales que van a tamizar la socialización primaria, secundaria del individuo, donde vamos a, de alguna forma, tener en cuenta también los liderazgos, vamos a tener en cuenta todos esos aspectos de persuasión coercitiva, etc. Este modelo que he comentado anteriormente es un modelo de mínimos, un modelo de 3 macrofactores que a su vez se puede descomponer en diferentes indicadores en los que estamos trabajando en nuestro equipo desde hace pues, más de una década. Hemos desarrollado investigaciones en contextos vulnerables, en barrios marginales, en diferentes países de norte de África, Europa, Canadá, Estados Unidos, sudeste asiático, mediante investigaciones de carácter experimental, experimental, programas de intervención, y básicamente lo que hemos ido tratando es de identificar esos subindicadores que tiene este modelo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las necesidades hay otros aspectos que hay que atender, como pueden ser la privación relativa, la humillación percibida, la importancia de la exclusión social, de la percepción de exclusión social, ¿de acuerdo? Es un factor también que se ha visto que puede ser contribuyente y todo ese conglomerado en términos de autoestima, autoeficacia, motivación de logro, que en definitiva va a conformar esta búsqueda de significado. Desde un punto de vista aplicado, nosotros como educadores lo vamos a estar haciendo muy bien si somos capaces de potenciar en nuestros estudiantes esa percepción de autoeficacia, de autoestima, motivación de logro y, en definitiva, significado personal. Debemos trabajar porque nuestros estudiantes tengan éxito, perciban que tienen éxito dentro de sus posibilidades. En segundo lugar, las narrativas, todos esos aspectos vinculados a la justificación, a la crisis identitaria que en muchas ocasiones nos encontramos en los jóvenes,
el hecho de la percepción de incertidumbre, ¿de acuerdo? Muchas veces la percepción de no tener las cosas claras, no tener un sentido vital, unos valores, esa incertidumbre va a ser algo que va a facilitar que se adhieran a otro tipo de mensajes oportunistas que muchas veces son tremendamente atractivos, que les llegan mediante vectores del ciberespacio o mediante vectores muy ajenos al ámbito de los adultos y ante los que debemos de estar alertas para tratar de contrarrestarlos y sobre todo no mirar para otro lado en términos de intervención. Y por último, pues el aspecto de las redes. Esto para mí es sumamente importante porque nosotros desde un punto de vista psicoevolutivo, los jóvenes y adolescentes son tremendamente maleables en términos de influencia. Ellos pasan la etapa de la educación primaria, que están en torno a la socialización primaria que le da la familia, para pasar progresivamente a un entorno mucho más tribal, mucho más gregario, en torno a grupos de compañeros, líderes del barrio, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender que en esta etapa evolutiva van a ser muy susceptibles de ser influidos por modelos que muchas veces quedan fuera de nuestro control. Todo lo que sea trabajar desde el sistema educativo por identificar potenciales modelos que puedan ser inspiradores, que puedan transmitirle historias de redención y historias positivas para ellos y que muchas veces van a estar muy lejanas a lo que nosotros consideramos que es un modelo inspirador. Muchas veces nosotros como adultos hay un desfase entre lo que nosotros percibimos y lo que ellos ven y tenemos que acercarnos a su mundo de youtubers, de raperos, de iconos de la cultura popular para poder conectar. Porque hemos visto en nuestros programas que realmente esto tiene un impacto muy positivo. Fundamental trabajar con este tipo de líderes y también identificar, porque muchas veces existen líderes negativos que pueden hacer un trabajo de abajo arriba, desmontando lo que nosotros tratamos de trabajar fuera del contexto urbano. Por tanto, todo lo que sea redundar en crear ese entorno favorable, entornos seguros de socialización, va a redundar en contrarrestar los procesos de radicalización. Aquí tienen algunos ejemplos de programas de intervención que se han desarrollado en el marco de este modelo 3N, el programa de rehabilitación de presos de Sri Lanka que desarrolló Ari Kruglanski y su equipo en el contexto posbélico de la guerra de Sri Lanka, y después algunos ejemplos en el contexto de España que hemos desarrollado en nuestro equipo, el programa Signa Red, que fue un programa para abordar radicalización y crimen organizado en el contexto de Campo de Gibraltar para minimizar el riesgo de reclutamiento de jóvenes que estaban en vulnerabilidad. Y después el programa SPEI, que nos encomendaron poco después de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils para desarrollar con la Unión de Federaciones Catalanas de Deporte, utilizando el deporte como herramienta para encontrar significado personal con jóvenes en riesgo, o el programa Fénix Andalucía, que hemos desarrollado en zonas vulnerables, un programa de prevención universal para trabajar en los 80 entornos pues más vulnerables en términos de exclusión social, para mejorar la convivencia y potenciar el incremento del significado personal en los jóvenes. Desde un punto de vista de intervención en el sistema educativo, mirad, lo que estamos haciendo a día de hoy en convivencia, en general, en el sistema educativo, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, está alineado con lo que yo he expuesto. Se están haciendo una gran cantidad de cosas. Tenemos un marco muy sólido en términos de convivencia, en términos de currículum, en términos de atención a la diversidad, en términos de valores. Desde un punto de vista de práctica innovadora, considero que realmente este proyecto es realmente vanguardia, por la valentía y por el abordaje tan riguroso que se hace del terrorismo, integrado en el currículo. Por tanto, tenemos una gran cantidad de herramientas que las tenemos ahí,
que podemos trabajar. Es simplemente lo que estamos haciendo, pero sin perder de perspectiva que el tema de la radicalización violenta no nos es ajeno, que es algo que tenemos que abordar y que integrarlo en el currículum. Después hay otro tipo de cuestiones como el propio plan director, que es otra herramienta que podemos utilizar en el marco de la colaboración con otras instituciones y que en definitiva dotan de unos pilares sólidos para poder trabajar educativamente todas estas temáticas. No obstante lo anterior, más allá de estas cuestiones, sí me gustaría finalizar mi presentación. No quiero extenderme mucho porque sé que la jornada es larga y no vamos demasiado bien de tiempo, pero sí me gustaría concluir con una serie de puntos que creo que son claves y que también os pueden ilustrar y daros ideas. ¿De acuerdo? Mirad, volver a enfatizar que este asunto no es un asunto menor. Por la convivencia, por la prevención de la radicalización violenta y la prevención del conflicto intergrupal, pasa todo. Por tanto, es un desafío urgente e importante, pero además nos debe ocupar de forma estratégica, no solamente aquí y ahora y que se nos olvide en un año, sino que esto nos va a ocupar durante una tirada de año muy larga. Y tenemos problemas emergentes. Se está hablando mucho del surgimiento de entornos urbanos en Europa, denominados no-go zones, o entornos, digamos, donde el sistema difícilmente está presente, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad, de exclusión, por la dificultad de desarrollar la propia labor por parte de los educadores, pero también, lo hemos comentado anteriormente, hay nuevos movimientos sociales que están emergiendo. Aquí estamos en un centro memorial, tenemos una perspectiva histórica, pero tenemos que tener también una perspectiva prospectiva de hacia dónde vamos. Y hay nuevos movimientos sociales, se ha comentado alguno de ellos, movimiento incel, aceleracionistas, neoluditas, las tradicionales extrema izquierda, extrema derecha, yihadismo, pero van a seguir surgiendo grupos. Y debemos de conocerlos como educadores, debemos ser conscientes que las narrativas que vamos a tener que ir, de alguna forma, abordando, van a innovar también. En segundo lugar, seguir apostando por los programas de prevención universal. Nuestro colectivo diana, en un sistema educativo, debe ser toda la población, prevención primaria, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Lo que no quita que en determinados momentos, como comento ahí también, nosotros como educadores vamos a estar en un observatorio privilegiado para intervenir potencialmente en niveles de prevención secundaria. ¿De acuerdo? Por tanto, debemos estar atentos para saber progresivamente detectar potenciales indicadores de riesgo y cómo poder derivarlos o cómo poder actuar de una forma colegiada para intervenir, en primer lugar, con ese joven en situación de vulnerabilidad, que fundamentalmente lo que necesitará va a ser apoyo social y educativo para reconducirse, ¿de acuerdo? Pero que en determinadas situaciones pues, nos vamos a encontrar situaciones más gravosas. Debemos ser conscientes que nos las podemos encontrar. En cuarto lugar, más allá de estos programas de prevención universal, también debemos atender a las individualidades. Muchas veces, ante determinados jóvenes, pues vamos a tener que hacer un trabajo mucho más personalizado y que muchas veces se va a abordar pues, desde el ámbito de la acción tutorial, del ámbito de la orientación o desde programas de intervención como los que estamos trabajando en estos días. En quinto lugar, abogar por el modelo 3N como una estrategia interesante para intervenir. Trabajar las necesidades de nuestros jóvenes, trabajar las narrativas y trabajar el grupo. Esos tres elementos, desde un punto de vista de profesionales, nos va a facilitar, nos va a eliminar mucha disonancia cognitiva y nos va a aclarar las ideas. Porque vamos a estar trabajando mediante un modelo con evidencias empíricas, un modelo que de alguna forma interpreta o analiza el fenómeno de la radicalización violenta, incluyendo individuo-grupo, y de alguna forma vamos a trabajar con cierta seguridad y ciertos avales. En sexto lugar, moderar las expectativas. Trabajar sobre este ámbito muchas veces es frustrante, como en otros ámbitos de intervención psicosocial, porque no se consiguen resultados a corto plazo. Por tanto, hay que moderar las expectativas, pero hay que seguir insistiendo para empujar en dirección contraria. En séptimo lugar, cuando intervengamos, muchas veces aspectos vinculados a la cultura, la narrativa, la religión, pueden ser susceptibles de generar polarización, discrepancia.
Lo que nosotros hemos visto en los programas de intervención que hemos desarrollado es que es muy útil empezar interviniendo por objetivos, contenidos que unan. Empezar por el común denominador de los jóvenes. ¿Qué une a nuestros jóvenes en un contexto multicultural? ¿Qué une a nuestros jóvenes en un contexto étnico donde hay diversidad? Pues hay muchos aspectos que pueden unir. Vamos a empezar trabajando por aspectos que apelen a lo emocional, a valores universales, al deporte, a la música. Vamos a empezar a crear sinergia, trabajo en equipo, un buen clima de convivencia. Ya habrá tiempo de abordar otro tipo de cuestiones desde un punto de vista narrativo más complejo, pero empezar siempre por esos elementos comunes que van a crear un clima inicial de convivencia. En octavo lugar, evitar la reactancia. Cuando trabajamos con jóvenes, esto es fundamental. Vosotros lo sabéis que trabajáis con adolescentes. Si nosotros le decimos a un adolescente, no hagas esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer exactamente lo contrario, va a trabajar a la inversa, ¿no? Por tanto, debemos trabajar siendo conscientes de esto, de que la prohibición per se exclusivamente no nos va a dar los mejores resultados, y dejar siempre una salida. Plantear siempre alternativas, opciones, porque cuando se les plantean, ellos van a poder optar, en la gran mayoría de las ocasiones, por vías alternativas más constructivas, más prosociales, y que les doten de ese significado personal y de ese refuerzo social en un contexto mucho más positivo. En noveno lugar, los profesionales, nosotros, los que estamos aquí. Seguir trabajando en la formación, fomento de buenas prácticas, no perder nunca la importancia de trabajar basándonos en la evidencia, de trabajar en equipo. Cuando no sepamos algo, consultarlo, preguntar. No pensemos que lo sabemos todo. Esto es un tema tremendamente complejo, con muchas aristas, poliédrico. Por tanto, es fundamental generar redes de apoyo, de equipo, orientación, servicios sociales, policía de proximidad, por supuesto el liderazgo de los equipos directivos, plan director, para generar sinergias de apoyo. Décimo lugar, fundamental, la familia. Familia, líderes locales y la comunidad. No se puede entender el abordaje de la prevención de la radicalización violenta como casi nada, por otra parte, si no contamos con la familia como un agente fundamental para la detección temprana y para la intervención, con los líderes locales, sobre todo en aquellos contextos vulnerables. Pensemos que en toda Europa hay cientos de entornos vulnerables donde no es fácil trabajar. Institutos de secundaria donde hay amenazas, donde hay pobreza, donde hay exclusión social, donde hay grupos extremistas y donde muchas veces los docentes pues están solos, con muchas presiones. Entonces, no debemos perder de vista que debemos trabajar conectados con esos líderes locales, con la comunidad, para crear sinergias. ¿De acuerdo? Muchas veces esa confianza en los líderes locales, en la comunidad, nos va a legitimar a nosotros. Y es un trabajo, una inversión que a largo plazo va a dar buenos resultados para generar entornos pues, más protectores. Finalmente, pues la continuidad estratégica, o sea, no debemos pensar de que esto, ya lo he comentado anteriormente, no es un asunto que abordemos aquí que se deba olvidar, sino que nos va a ocupar mucho tiempo, es un trabajo estratégico. Y por último, una última idea que también quería comentar, que es la importancia de las transiciones. Cuando un individuo transita primaria a secundaria, secundaria a bachillerato, bachillerato a universidad, cambia de localidad, percibimos que está cambiando de amigos, percibimos que está cambiando sus formas de pensar, hacer, decir. Incluso en ocasiones eso se puede traducir en la propia apariencia física, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que puede estar viviendo una transición personal. Debemos de estar atentos para que se sienta apoyado, se sienta de alguna forma con referentes adultos, que en muchas ocasiones, lamentablemente, los escasos referentes adultos de calidad que puede tener un joven muchas veces son sus propios profesores en ciertos entornos, para tratar de minimizar el impacto negativo que determinadas transiciones pueden tener. Aquí tienen algunos de los materiales que nuestro equipo de investigación pues, ha desarrollado en los últimos años, entre otras, pues
orgullosos y contentos de haber contribuido también a este material curricular tan interesante que se ha desarrollado. Y aquí, pues bueno, tenéis mi dato de contacto por si en algún momento necesitáis algún tipo de consulta, apoyo o simplemente contar conmigo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Felicitarte. Mi pregunta va a ser un poco, o sea, desde luego con la terminología de psicología para hacerla, se me ocurre un poco porque el anterior ponente ha citado la combinación de redes con lo que hay un libro que os recomiendo que se llama El perdedor radical, que es de Oettingen y tal, ¿no? Porque dice que nuestro sistema desgraciadamente genera muchos perdedores radicales, es decir, una persona que a diferencia de lo que decíamos nosotros, me voy a suicidar, ¿no? ¿No habéis utilizado eso? Estos dicen, no, voy a suicidarme matando a alguien. Entonces, es interesante porque eso vale, ¿no? Es el modelo que en Estados Unidos tienen de lobos solitarios. Y lo que me has dicho me da mucho miedo, el modelo lobo solitario con acceso a redes. Porque eso quiere decir, hasta ahora, toda la teoría que estamos desarrollando es de grupos, de colectividades. Pero la pregunta es esa, ¿qué pasa cuando lo que tenemos, porque te estoy diciendo, o sea, yo en Estados Unidos sobreviví un tiroteo. Y en Estados Unidos en este momento llevamos más de 150 en lo que lleva de año. ¿Cómo abordamos eso? Porque puede pasar lo que tú has dicho, que sean captados, pero ¿qué ocurre cuando tenemos que enfrentarnos a lobos solitarios, ¿no? Perdedores radicales, que como está pasando en Estados Unidos ahora, entran y agreden. Cuando tenemos en Estados Unidos, os cito el caso que hay protocolos en primaria sobre active shooters, ¿no? Entonces, ¿cómo desde lo que me parece que es alucinante, ¿eh? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Mirad, lo primero que debemos de distinguir muy claramente no es lo mismo un tiroteo, o sea, un tiroteo masivo no tiene por qué ser violencia política o terrorismo, ¿de acuerdo? Muchas veces puede ser un acto de violencia que esté motivado por otro tipo de razones, pero no tiene por qué ser terrorismo en todos los casos, ¿no? El caso de los lobos solitarios, que a mí me gusta denominar más actores solitarios, suelen actuar solos, efectivamente, pueden autorradicalizarse a través de Internet, etcétera, pero no es incompatible con el modelo que he comentado anteriormente, porque el grupo siempre está presente. ¿Me explico? Aunque ellos se autorradicalicen en términos de consumo, de productos, de manuales, etcétera, pero siempre hay un grupo de referencia. Aunque no estén implicados, en la mayoría de los casos hay un grupo o una ideología más o menos heterogéneo, y en ocasiones lo que no hay es acceso a ese grupo, por circunstancias. En muchas ocasiones son individuos frustrados que no han podido desplazarse a zonas de conflicto o que no viven en un entorno donde fácilmente tengan otro tipo de conexiones, pero el grupo, desde un punto de vista psicológico, ese imaginario generalmente está presente, ¿vale? Pero es algo interesante porque desde un punto de vista de nuevas amenazas es algo a lo que hay que atender. Es mucho más difícil de detectar un actor solitario que una persona que tenga unos tentáculos que vaya dejando, pues de alguna forma, otro tipo de rastro, ¿no?, en las propias interacciones desde un punto de vista policial, ¿no? Bueno, yo en primer lugar felicitarte. Los materiales con el modelo 3N funcionan en el aula de forma espectacular. Y nos preguntábamos nosotros en el aula, precisamente trabajando ese modelo, si es suficiente con la educación para prevenir la radicalización, y la educación no debería ir acompañada de políticas sociales que hicieran que esas narrativas y esas necesidades y ese sentido en la juventud estuviera mucho más cubierta que está. Una pregunta muy interesante y que de alguna forma me permite reforzar algunos aspectos que por la escasez de tiempo no he podido hacer. Mirad, algo que de alguna forma los propios atentados terroristas del 11M, posteriormente los de Londres en 2005, fueron generando, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, fue la clara conciencia de que el terrorismo no puede ser un asunto exclusivamente securitario. No se puede atacar solamente el pico de la pirámide, sino que hacen falta perspectivas integrales
que impliquen a todas las administraciones. A mí me encanta que este proyecto tenga la convergencia de interior y educación, porque creo que ese es el camino. Todas las administraciones deben ser partícipes: educación, policía, servicios sociales, administraciones locales, porque de alguna forma son las estrategias integrales y a largo plazo las que van a ser más productivas. No solamente el sistema educativo va a poder abordar este tema casi como cualquier otro, en cualquier ámbito en el que nos centremos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de mensajes externos por parte de medios de comunicación, de la televisión, de otro tipo de líderes y de mensajeros que tienen los jóvenes y que quedan fuera de nuestro circuito, y cualquiera que tenga hijos jóvenes lo sabe, de youtubers, de elementos que quedan fuera de la oficialidad y que están ahí influyendo. Por tanto, la influencia del sistema educativo es muy limitada. Hay que concienciar claramente de que esto es algo colectivo, que hace falta un plan estratégico integral a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel de instituciones supranacionales, para trabajar desde esa dinámica, cogidos de la mano y en esa línea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, buenos días. También darte la enhorabuena. Es la tercera vez que tengo la oportunidad de escucharte. Los cursos que has dado, pues la verdad es que siempre son muy interesantes, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta práctica. En mi caso vengo de Ceuta y cuando en el aula he intentado hablar del asunto, sobre todo cuando hablamos del terrorismo islámico, pues siempre la primera reacción es como una reacción de defensa, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablas del Islam, lo que te dicen es que eso no es el Islam. Entonces, claro, me gustaría preguntarte como experto cómo podríamos manejar, qué estrategia podríamos utilizar para romper esa, digamos, rechazo inicial y poder avanzar y bueno, pues intentar pues prevenir este tipo de comportamientos, ¿no? Encantado de saludarte. Mirad, el contexto de Ceuta y Melilla, pues al igual que ocurre con otros entornos, es un entorno multicultural, diverso, con una serie de singularidades muy especiales, ¿no? Y que además a lo largo de las décadas pues ha dado un ejemplo de convivencia y de desarrollo más allá de las dificultades con cierta normalidad. He dicho anteriormente que tenemos un marco legal que permite una gran cantidad de acciones en el ámbito de la convivencia, de regulación de la atención a la diversidad, del desarrollo de inteligencia cultural. Si yo tuviera que dar una herramienta o un consejo, es seguir apelando a eso que he dicho anteriormente, el trabajar por lo que nos une. Lo que nos une. ¿Qué nos une a personas de diferentes culturas? ¿Qué persona de determinada religión o determinada cultura no quiere lo mejor para sus hijos? No quiere lo mejor para su comunidad, no se emociona con una buena canción, con una buena comida, con una buena obra de arte. No se emocionan nuestros jóvenes con el deporte, no se emocionan. Vamos a trabajar desde ese punto de vista, vamos a centrar en lo que nos une y a generar progresivamente pues, esos espacios de convivencia, de respeto y de encontrar el factor común, ¿de acuerdo? Posteriormente pues habrá oportunidad de abordar cuestiones más controvertidas, más conflictivas, se abordan, pero si nuestros jóvenes tienen esos prerequisitos, tienen la capacidad de aprender a comunicarse, de aprender a hablar, de aprender a resolver sus conflictos de una forma prosocial, pacífica, humanizando al otro, respetándolo. Eso lo podemos trabajar en nuestro entorno, con el ejemplo, con modelos positivos, con nuestra actividad diaria. Obviamente no siempre lo vamos a conseguir, pero ese es el camino. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora mismo vamos a bajar a la puerta principal del museo a sacarnos una foto de grupo y después pues hay un café en la sala donde estuvimos ayer trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias.